Vamos a grabar aquí en la nube. Bueno, Fabricio, te dejo la palabra para que comiences. De acuerdo. Muy buenos días a todas y a todos. Estamos en nuestra segunda sesión presentando el libro Crisis de hiperpresidencialismo chileno y nueva constitución. En esta segunda charla, el foco, a diferencia de la vez anterior, que fue sobre ciencia política, está en políticas públicas. Y contamos con tres panelistas. En primer lugar, tenemos a Harald Beyer. Fue ministro de Educación durante la primera gestión del presidente Piñera. Ha sido director del Centro de Estudios Públicos y actualmente es rector de la Universidad Adolfo Ibáñez. En segundo lugar, tenemos a Janet von Walcherdorf, es ingeniera comercial, especializada en finanzas y cooperación. Es directora ejecutiva del Observatorio del Gasto Fiscal, consejera del Consejo Permanente de Modernización del Estado y desde hace unos meses, si entiendo bien, es directora de Espacio Público. Y en tercer lugar tenemos a Nicolás Eizaguirre, que es economista, académico, investigador, fue ministro de Hacienda durante la gestión del presidente Lagos y durante la segunda gestión de la presidenta Bachelet fue ministro de Educación y luego de la Secretaría General de la Presidencia. Además es uno de los tres autores del libro que organiza este ciclo. La idea, nos hemos puesto ya de acuerdo con los panelistas, es darle un espacio de unos 15 minutos, tal vez 17 en alguna circunstancia, a cada uno, empezando por Harald, luego Janet y cerrando con Nicolás, para luego tener las preguntas del público, de los participantes, tanto ustedes los que están aquí en Zoom como aquellos que están conectados por el canal YouTube de Flaxo. La idea es que las vayan escribiendo, las preguntas las vamos a sistematizar para luego abrir un diálogo que ojalá, al pedido de los tres, sea lo más interactivo posible. Sin más, Harald, por favor. Muchas gracias, Fabricio, muchas gracias a Flaxo y también al autor y los autores por la invitación a presentar o comentar sobre este libro. Hay que partir diciendo que este es un libro que se ha sometido a un fuerte escrutinio y además lo ha hecho de una manera pública, incorporando incluso en el texto que nosotros recibimos los comentarios críticos, algunos bastante, de las distintas personalidades que fueron invitadas a comentarlo. Uno supone tal vez de que hay algo de masoquismo en los autores, digamos, porque ponerse a tanta crítica ciertamente es algo masoquista, pero habla muy bien de ellos porque lo que creo que buscan es ir generando acuerdos, consensos respecto de un tema que es tremendamente fundamental para el país. Pero dicho eso, no es tan fácil hacer algo muy original en esta ocasión, atendido el hecho de que ha sido sometido a un escrutinio bastante elevado. Pero déjeme partir recordando el clásico de Samuel Huntington, Political Orders in Changing Societies. Ahí dice Huntington, y lo cito, establecer y mantener el orden social en el contexto de cambios dinámicos ha sido un viejo dilema de las sociedades y continúa siendo un problema central en el mundo moderno. Cierro comillas. En efecto, me parece que un problema es establecer el orden en una sociedad en un momento en particular, que es una dimensión. Pero algo muy distinto es mantenerlo en un proceso de cambio social, político y económico. El gran mérito de Nicolás Eizaguirre, Pamela Figueroa y Tomás Jordán es precisamente hacerse cargo de este viejo dilema. La institucionalidad política chilena se puede cuestionar desde distintas perspectivas, como queda claro en este libro, pero quizás el cuestionamiento mayor, al que habitualmente no se apunta mucho, es su incapacidad para resolver esta vieja cuestión. Particularmente su incapacidad para adaptarse a una sociedad dinámica. Entonces no cabe sino felicitar en primer lugar a los autores por atreverse a abordar de una manera ecléctica un nuevo orden político que sea más flexible y capaz de lidiar con la observación
de Samuel Huntington. Un segundo punto que quisiera hacer, y voy a hacer 10 en términos muy resumidos, es que este año se están cumpliendo 6 décadas desde que se publicara un conocido libro del politólogo Richard Neustadt, llamado Presidential Power. Es extraordinariamente interesante, y si uno pudiese resumir en una línea uno de sus planteamientos centrales, es más o menos el siguiente. El poder de la presidencia, y se está refiriendo a un régimen presidencial, descansa en su capacidad de persuasión, y esta, a su vez, está enormemente influida por su popularidad. Creo que este planteamiento revela una de las mayores debilidades del presidencialismo: la incapacidad de la presidencia de disciplinar, entre comillas, al Congreso, que a su vez tiene su origen, esta incapacidad, en la doble legitimidad democrática que tiene el presidencialismo. Creo que este es un problema insalvable en el presidencialismo y que explica, por ejemplo, que en América Latina desde el año 90, 23 presidentes no hayan podido concluir su mandato, por distintas razones. Un paréntesis a propósito de esto, que creo ha recibido poca atención en el debate chileno, es hasta qué punto esta debilidad de la institucionalidad chilena no se hizo patente en las primeras décadas después de la dictadura, precisamente por la popularidad relativamente alto que tuvieron los presidentes de la Concertación, salvo al final de su periodo el presidente Frei y en una etapa inicial la presidenta Bachelet. Yo creo que el éxito, entre comillas, de esas experiencias no se puede desligar completamente de este punto que hace Neustadt en este libro clásico. Y claro, la pregunta es, ¿qué habría pasado si esto no hubiese sido el caso? Esta doble legitimidad es la que finalmente hace difícil la cooperación entre el presidente o la presidenta y el Parlamento. La exacerbación del presidencialismo que contiene la actual Constitución, un intento de respuesta a esta tensión, ha mostrado ser muy ineficaz para resolverlo. De nuevo, al final no hay, creo yo, una herramienta eficaz para resolver este problema de fondo. El caso de las políticas públicas es un asunto particularmente complejo. Los autores apuntan a que el diseño, implementación y tramitación de las políticas públicas obliga a pensar y hacer todas estas cosas al mismo tiempo. Pero sabemos que el debate se entrampa largamente. La ciudadanía, habitualmente interesada en gran medida que estas políticas públicas lleguen a puerto, ven con mucha consternación que la legislación se demora. La burocratización de la política es quizás su mayor fuente de legitimización. Y cuando se tramitan políticas públicas, creo que se ve en toda su dimensión. Es difícil entender para el ciudadano medio por qué las tramitaciones son tan largas. Fíjense ustedes que el modelo estadounidense, que podríamos decir que es un presidencialismo exitoso, pero en el último tiempo no estamos tan seguros de eso, tiene las midterm elections en la Cámara de Representantes que le pone plazos perentorios a los proyectos. Supone una fuente no despreciable de presión para lograr acuerdos, toda vez que toda materia que se introduce y no se aprueba en 2 años, finalmente se descarta del análisis legislativo. Hay un párrafo en el libro On Violence de Hannah Arendt que creo que ilustra este punto. Dice, mientras mayor, y abro comillas, mientras mayor la burocratización de la vida pública, mayor será la atracción de la violencia. Está escribiendo en 1969. La característica crucial en las rebeliones estudiantiles alrededor del mundo es que están dirigidas en todas partes en contra de la burocracia gobernante. Creo que Chile es un caso extremo de burocratización de la agenda legislativa, donde los proyectos se demoran años en aprobarse y donde hay proyectos que languidecen
por 10 años, 9 años, 8 años en el Congreso sin que se avance. La ciudadanía indudablemente no puede mirar esto con interés o con satisfacción. En distintos órdenes, entonces, sorprendente la capacidad de legislar con razonable rapidez política, o es sorprendente que no podamos legislar con razonable rapidez políticas públicas que son de crucial importancia para la población. Demandas por estas políticas que surgen precisamente, y aquí me conecto con lo que decía al principio, ¿no es cierto?, por los cambios que ha experimentado un país como el nuestro. ¿Cómo mantener entonces el orden social para seguir a Huntington si nuestra institucionalidad, por las razones que explican los autores del libro, genera no solo los problemas que ellos mencionan, sino que esta eterna tramitación de políticas públicas? Ahora bien, Izaguirre, cuarto punto, Izaguirre, Figueroa y Jordán intentan una respuesta inteligente a esto que llaman, abro comillas, un sistema totalmente trabado y bloqueado. Su planteamiento es un presidencialismo parlamentarizado, en que, abro comillas, el presidente o presidenta debiera contar con un diseño institucional que le permite iniciar su gobierno sostenido en una mayoría en el Congreso y mantener en lo posible dicha mayoría disponiendo de los instrumentos institucionales para conservarla. Hay que evaluar su propuesta entonces a la luz de las posibilidades efectivas de lograr este propósito, que es el propósito declarado. Mi temor es que sean muy bajas. Las propuestas tienen diversas dimensiones. La primera, y este ya es mi quinto punto, es reemplazar la segunda vuelta popular por una segunda vuelta que descanse en los representantes. ¿Habrá realmente capacidad de negociar de verdad? Ellos se ponen en distintos casos, ¿no es cierto? Esto es volver a lo que existió en la Constitución de 1925. Ellos se ponen en dos casos distintos, ¿no es cierto? Un caso en el cual un candidato con más del 45% va directamente a negociar al Congreso. ¿Qué posibilidad real tiene el Congreso de bloquear a ese candidato y de negociar una mayoría? En la tradición chilena, yo creo que son extraordinariamente bajas. Presentan un escenario alternativo. ¿Qué pasa si nadie obtiene el 45%? Va a las dos segundas mayorías a pedir la venia y pactar con el Congreso. La tradición chilena, a pesar de que le tocó enfrentar esta realidad solo en 3 ocasiones, realmente ha sido siempre privilegiar a la primera mayoría. Y la pregunta es por qué eso va a cambiar. ¿Qué capacidad real tiene el Congreso de bloquear esa primera mayoría y buscar una alianza de verdad efectiva? Es una pregunta que no tengo claro. Creo que los autores confían en que las otras dimensiones de su propuesta van a ayudar a hacer esto más posible. Y en esto hay un gran riesgo. Y me conecto aquí con lo que decía respecto de del libro Presidential Power. La segunda dimensión de la propuesta es que el presidente se le entrega un mecanismo para disciplinar al Congreso. ¿No es cierto? Que antes de la mitad de su periodo pueda disolver. ¿No es cierto? El Congreso, por lo tanto, tiene ahí una amenaza presidencial. Pero la pregunta es cuándo usar esta amenaza el presidente. Cuando sea relativamente popular. Y volvemos entonces al trabajo de Neustadt. Y claro, la tentación es más. Si es popular, va a disolver el Congreso. Y va a pedir un voto de confianza en la población. Y eso indudablemente que genera, ¿no es cierto?, o volvemos al escenario del hiperpresidencialismo. Y no sé dónde termina eso. Pero supongamos que sea un presidente impopular. Si un presidente impopular no arriesgaría
la disolución del Congreso. ¿Por qué? Porque además, como parte de esta medida, los autores proponen que exista eventualmente un voto de censura del Parlamento después de que se convoca esta nueva elección. En esa situación, volvemos al escenario que estamos viviendo hoy día, donde no hay voluntad de acuerdo y se vuelve esta relación trabada y bloqueada como describe. Veamos si la propuesta adicional de un Congreso unicameral, que a mí me parece una muy buena idea, sobre todo si se logra acompañar de listas cerradas y bloqueadas, como proponen los autores, es suficiente para generar un incentivo adicional. Es interesante que las experiencias exitosas que mencionan sean todos gobiernos parlamentarios, donde naturalmente, ¿no es cierto?, los gobiernos son de mayoría, o tienden a ser de mayoría. Hay casos donde son de minoría, pero indudablemente que pueden ser en cualquier momento censurados. La única caso presidencial que mencionan es Costa Rica. Ahora, Costa Rica tiene listas cerradas y bloqueadas. Y tiene, que es un tema donde ellos recurren constantemente, tiene pocos partidos. Ellos hablan de que, por ejemplo, en Chile, ¿no es cierto?, antes del cambio de la ley del binominal había 12 partidos representados en el Congreso, que hacía muy difícil las negociaciones. Ahora hay 16. Pero la pregunta, y además Costa Rica tiene 57 parlamentarios. Es una comunidad relativamente pequeña, y la pregunta es si eso es endógeno, facilita estos acuerdos, facilita el buen funcionamiento del orden presidencial. Una propuesta complementaria, voy al octavo tema, es este sistema mixto de elección de la Cámara, de la única Cámara. Y lo que están proponiendo ahí es básicamente, ¿no es cierto?, que esta Cámara sea de 210 miembros, 150 serían elegidos por un sistema similar al actual y otros 60 por un sistema uninominal, buscando acercarse un poco a la experiencia que sabemos que ocurre en Alemania y en Nueva Zelanda, que a mí también me parece interesante. La pregunta de fondo es si esto, en este modelo donde el 71% de los parlamentarios son elegidos vía un sistema proporcional, se logra realmente el objetivo que ellos anhelan. En la experiencia alemana y en la experiencia neozelandesa, la mitad de los parlamentarios elegidos vía uninominal, y eso es lo que permite una cierta cohesión y la existencia de pocos partidos. Es suficiente el incentivo que proponen con un 29% de los parlamentarios elegidos sobre la base del sistema uninominal. No lo tengo claro, y por lo tanto la pregunta es si esto es robusto o no es robusto. Es una discusión que está abierta. Están conscientes, y esta es más bien una aprehensión que tengo, de la importancia de incorporar a la ciudadanía en el proceso legislativo. Y para eso proponen básicamente tres dimensiones, ¿no es cierto? Plebiscitos que ratifiquen los cambios constitucionales importantes, iniciativa ciudadana de ley, y al mismo tiempo, como tercero, referéndums revocatorios, digamos, cuando se alcanza un cierto umbral de la población pida ese referéndum revocatorio. Yo estoy a grandes rasgos de acuerdo con la primera y la segunda, o la tercera de estas iniciativas. Me parece complicada la segunda. Porque en una situación institucional como la chilena, hasta qué punto esto no va a llevar al lobby, digamos, porque los recursos no son proporcionalmente equivalentes en la sociedad, porque hemos visto la experiencia de California, por ejemplo, cómo
determinados grupos logran reunir las firmas suficientes y legislan cosas que son bastante complicadas, digamos, desde el punto de vista del manejo presupuestario. Por ejemplo, el año 78 se le puso un tope a las contribuciones. Hasta ahora no se ha podido votar eso en una nueva proposición, tampoco en el Parlamento, digamos, porque dado que fue una iniciativa de ley, el Parlamento no lo puede bloquear esto, de California. En este noviembre se presenta una nueva proposición para tratar de votar este techo y permitir que el techo sea hasta las propiedades de $3 millones solamente, y de ahí para arriba funcione, pero hoy día las encuestas indican de que es poco probable que esto se pueda votar. Entonces, ¿hasta qué punto estas iniciativas en un país como el nuestro estarían sujetos a presiones específicas de grupos con más poder que lograrían de alguna manera ir moldeando, ¿no es cierto?, a través de esta vía, el proceso deliberativo tan propio de la democracia representativa? Yo frente a eso tengo ciertos temores. Un noveno tema para ir cerrando. ¿Por qué no sencillamente un régimen parlamentario? Y aquí los autores muestran un lado conservador. En algún momento del texto dicen para hacerle honor a la tradición presidencial. Pero si las medidas que están proponiendo no son suficientemente fuertes para cumplir con el propósito que ellos han definido, y mi hipótesis es que no son suficientemente fuertes, la pregunta es sencillamente por qué en un régimen parlamentario me parece débil la idea de hacerle un honor a la tradición presidencial, que creo que, como ellos mismos inteligentemente argumentan en el libro, no es una tradición de la que nos podamos sentir tan orgullosos, y una tradición sobre la que incluso toda América Latina no se puede sentir demasiado orgullosa. Entonces, el último tema, porque parten un poco el libro citando a North, y esto es muy importante para las políticas públicas. Hay un pequeño librito de North, Summerhill y Weingast del año 2000 que hace un análisis muy interesante que entre América Latina y Estados Unidos y Canadá. Y lo que en el fondo establecen los autores es que en el proceso de desarrollo hay mucha path dependency, ¿no es cierto? Y que son clave las instituciones que uno construye en un principio. Y a propósito del proceso constituyente, la pregunta que ellos se hacen es ¿cuál es la capacidad del Estado para establecer compromisos creíbles? Que eso es lo fundamental. Y la pregunta entonces que uno le puede hacer a los autores, ¿hasta qué punto el orden político que ellos están construyendo permite realmente lograr esa preocupación o satisfacer esa preocupación de North, Summerhill y Weingast, que creo que es la pregunta clave que tenemos que contestar en este proceso constituyente que estamos iniciando? Muchas gracias. Gracias a ti, Harald, más bien. Antes de pasarle la palabra a Janet, quería comentarles que tenemos a 34 participantes que nos están siguiendo por el canal YouTube de Flaxo Chile. Y también quería recordarles que aquellos que estén interesados en formular preguntas, tanto en el canal YouTube como acá, por favor, escríbanlas en el chat, que ya estamos empezando a sistematizarlas. Gracias. Janet, por favor. Perfecto. Muy buenas tardes a todos, ante todo, y quiero también agradecer a Flaxo por la coordinación, la invitación, y felicitar, por supuesto, a los autores Nicolás Eizaguirre, Pamela Figueroa y Tomás Jordán por este gran aporte al debate. Quiero enfrentar este libro de un ángulo algo más ciudadano y ponerlo ante todo en el contexto actual. Así que va a ser muy complementario a lo que expuso también Harald. Sin duda alguna sabemos, después del 18 de octubre en especial, que algo no encaja en Chile.
Justo el domingo pasado se lanzó el libro CIPER 4, que es una compilación de reportajes de periodismo de investigación que muestran que en los años previos al estallido social ya sabíamos que teníamos problemas en la economía y en nuestro Estado. Teníamos muchos problemas acumulados y aunque es cierto que el estallido social nos pilló por sorpresa en el sentido de que nadie sospechaba del uso excesivo de violencia, nadie sospechaba del tamaño del estallido, pero en realidad sabíamos que teníamos problemas y estaba escrito también, no solamente en CIPER, por supuesto, pero ha sido uno de los grupos que más han investigado justamente fallas sistémicas. Nosotros igual justo con los problemas, con las fallas sistémicas, lo que también pudimos ver desde años ya en Chile es la resistencia frente a los cambios. Rechazo a emprender reformas en el Estado y en la economía. Y como resultado, desde la ciudadanía se perciben finalmente caudillos y grupos que controlan al Estado, que controlan un gasto público que sigue siendo poco claro, sin métricas que hacen entender para qué en realidad estamos gastando. Seguimos con problemas de transparencia, registro de datos de compra públicas, aunque ahora justamente va a haber una reforma que se está tratando de impulsar, pero no podemos monitorear bien las compras porque no tenemos datos de calidad. Vemos capturas en el empleo público, mientras el sector privado está haciendo una gran reforma y con muchos cambios en el marco de la cuarta revolución industrial, que ahora se va a acelerar por la pandemia, se va a acelerar la automatización y todavía en el Estado vemos una inmovilidad. A nivel de la economía vemos lo mismo, grupos que controlan la economía, vemos una excesiva concentración económica que para un país pequeño sumergido en un mundo globalizado de cierta manera es de esperar, pero vemos también que no hemos tenido debate en la profundidad que amerita lo que ha sido el proceso de concentración económica en Chile. Los datos del Servicio de Impuesto Interno, por ejemplo, muestran que grupos económicos entre 2005 y 2018 han crecido considerablemente. Los grupos, sobre todo que venden sobre 100 millones de dólares, multiplicaron sus ventas por 2,5 versus justamente las empresas de mediano tamaño, que es como el Mittelstand alemán, como la clase media de empresa, tan importante para la movilidad social y para armar clase media de personas. En Chile ha ido bajando su proporción sobre las ventas totales de la economía. Y vemos también que todo este proceso de concentración se da ahora en momentos cuando desde el Fondo Monetario, por ejemplo, y otros economistas se está ya debatiendo de que en general todos los países desarrollados tienen un problema con su concentración de riqueza, dado que parten procesos que son autorreforzantes. La concentración en Chile es excesivamente pronunciada, la concentración de riqueza y las relaciones de grupo económico con grupo que tienen influencia en política pública siguen siendo sensibles y en realidad dejan recordar lo que ya Aristóteles dijo más de 2000 años atrás cuando indicó que una excesiva concentración de riqueza en un país no es compatible con una democracia sostenible y más bien lleva a tensiones o finalmente a tiranías. Nosotros, según datos de Credit Suisse, vemos que según una encuesta que Credit Suisse hizo fin del año pasado, que un 80% de chilenos dice que se sienten gobernados por minorías que están gobernando en su favor. Vemos falta de innovación en nuestra economía y aunque destacamos en nuestro último índice de innovación como país en la región, si vemos este índice
dividido por input y output, vemos que lo que producimos en innovación está detrás de varios países. No quiero profundizar en un diagnóstico de la economía, pero quiero también poner el foco no solamente que nos faltan reformas en el Estado, sino también nos faltan reformas en la economía. Y hemos tenido también una ausencia de voluntad o de debate suficientemente profundo para encaminar las reformas que son necesarios. Desde la ciudadanía se ve rasgos en Chile de fiscocracia, de un Estado que se autoalimenta, en vez de poner el foco en mejorar el bienestar de la ciudadanía. Fiscocracia es una denominación del filósofo alemán Peter Sloterdijk. Y a la vez vemos rasgos sin duda de una plutocracia, donde grupos económicos tienen excesivo control sobre las políticas públicas. Lo que no encaja en Chile, y voy ahora al libro, lo que no encaja no son solamente estos problemas y los muchos problemas, sino ante todo el inmovilismo que vemos, que es un concepto que justamente aborda también el libro de Nicolás Eyzaguirre, Pamela Figueroa y Tomás Jordán, que muestran que nuestro sistema político finalmente conduce a ello, a ser inmóvil, y que se trata de un sistema que no incentiva la formación de acuerdos mayoritarios, que dificulta la innovación y que además fomenta un individualismo en cada parlamentario, haciendo más fácil así su captura también. Chile es inmóvil y en parte eso es lo que hace sentir que el sistema es agobiante tal como está, porque estamos justamente en momentos donde la innovación trae esperanza que nosotros necesitamos. Necesitamos emprender modernizaciones, cambios, ajustes en el Estado y en nuestra economía, porque todo en nuestro alrededor además está cambiando por la pandemia y por la cuarta revolución industrial. Y en este sentido, nuestra inmovilidad en Chile fue quizá el ingrediente final que hizo estallar a la ciudadanía. De hecho, Manuel Castells, el sociólogo, hizo una muy interesante exposición en el CEP en noviembre pasado, cuando mostró las explosiones ciudadanas a nivel del mundo, no solamente en Chile, con la indicación de que estos movimientos buscan cambios, transformaciones en el Estado, y finalmente se dan porque la ciudadanía percibe que el sistema no da respuesta, el sistema no reacciona, el sistema sigue siendo inmóvil. Y ahí es cuando la gente finalmente ya no puede más y explota y ya no quiere escuchar ningún argumento y actúa con violencia, aunque esa sin duda siempre deslegitima finalmente toda la argumentación o todas las razones que pueden ser muy justas para pedir cambios y para protestar. Entonces, uno de los problemas base en Chile y también en otros países, sin duda alguna, y reflejado en el libro, es que nuestra política, nuestra forma de hacer política es obsoleta y que va además detrás de las empresas, siendo además el Estado de esta manera totalmente incapaz de controlar, de regular adecuadamente las empresas y ser susceptible de ser más bien su marioneta. La política, nuestro Estado también va detrás de los movimientos sociales, de cierta manera, como dice Castells, y como característica finalmente vemos un Estado donde destaca todavía más bien la opacidad, que en parte puede explicarse porque el Estado no quiere mostrar cuán obsoleto es en verdad, y por supuesto también tiene intereses en no mostrar intereses particulares. Vemos a nivel de transparencia fiscal que Chile está cayendo en los rankings internacionales y está quedando también atrás en la región ya. Chile no está cumpliendo el código de transparencia fiscal del Fondo Monetario y en el Open Budget Survey muestra que ya estamos como país en una categoría que dice el Estado de Chile no entrega suficiente información fiscal.
Además, no solamente destaca la falta de transparencia, sino también la falta de participación, que es uno de los elementos que se destaca también en el libro. Y eso justamente en momentos cuando la gente quiere participar, pero donde finalmente vemos que hay una desconfianza mutua. Normalmente uno mide la desconfianza de la ciudadanía hacia los grupos del Estado o de la sociedad en general, pero esta desconfianza es mutua. Finalmente los que gobiernan desconfían de la ciudadanía y no quieren que participen. Y eso es delicado porque sin duda alguna la democracia del futuro van a sobrevivir justamente cuando son más participativos, lo que implica que los líderes en la política tienen que dar espacio a inteligencia colectiva, que es justamente lo contrario a liderazgo narcisista. Finalmente, yo creo que sí se pueden impulsar cambios ahora en Chile, y tal como muestra Eyzaguirre Figueroa Jordán, tienen que ver mucho con la estructura de nuestro sistema, que podría ojalá avanzar hacia un presidencialismo parlamentarizado, donde finalmente hay una relación muy distinta, constructiva entre Congreso y Gobierno, y donde también hay un mayor peso, ojalá, a herramientas de democracia directa junto con el fortalecimiento y mayor control a los partidos políticos, que es sumamente importante. Pero también pienso de que no va a ser suficiente aspirar a estos cambios dentro del debate de una nueva constitución. Pienso que va a ser muy importante de que tratemos de impulsar varias reformas mientras estamos debatiendo la reforma más bien a nivel institucional, pero tal como el libro muestra la dificultad de lograr consensos actualmente, si realmente queremos avanzar en paralelo, eso significa que vamos a tener que impulsar cambios basados en un estilo de negociación como lo promociona el filósofo John Rawls, cuando dice que tenemos que negociar en la mesa como si nadie conociera su posición verdadera, con un velo de ignorancia. Y eso significa que la izquierda, que quizá solamente quiere impulsar cambios en quitárselo a los ricos, perdonen que lo digo así con estas palabras, como un poco caricaturizado, y donde la derecha solamente quiere reducir el Estado, implica que cuando se juntan ambos para tener acuerdos, tienen que abordar en conjunto la reforma del Estado y la reforma de la economía. Solamente así pienso que podemos realmente dar un paso hacia adelante y avanzar, independiente de no haber todavía impulsado las reformas, ojalá hacia un sistema como lo describen en el libro Eyzaguirre Figueroa y Jordán, para avanzar hacia una relación distinta entre el presidencialismo y el Congreso, entre gobierno y Congreso, que finalmente hace que podamos tener un país gobernable, un país innovador. Quiero dar a continuación algunas ideas que considerar adicional a las propuestas interesantes planteadas por los autores para que los distintos actores en nuestra institucionalidad, arquitectura institucional, tengan mejores incentivos a impulsar políticas públicas que apuntan al bien común y no a grupos que más presión hacen. Pero primero quiero compartir algo sobre mi experiencia alemana. Como soy alemana, como notan de mi acento, llevo 18 años ya en Chile, pero nací en Alemania y sin duda alguna mi país de origen quedó perplejo después de la Segunda Guerra Mundial, después de los crímenes de guerra que se cometieron. Y eso en un pueblo de los pensadores, de los poetas, y eso llevó a profundas reflexiones que qué podríamos hacer para no repetir estos errores. Y una de estas reflexiones más importantes ha sido cómo crear contrapesos en la democracia para controlar quién está en el poder.
llevó a entender la importancia de dudar del poder y de valorar también las voces críticas, como en el sentido de un discurso muy bonito de Václav Havel, que se llama Tentaciones del Poder, cuando él hace un llamado de dudar de uno mismo cuando está en el poder, porque el poder corrompe. En Alemania quedó claro la necesidad de dividir los poderes, llevar a más contrapesos, y eso, por ejemplo, tuvo como implicancia de que, por un lado, se necesitaba una división de poder, pero tampoco excesiva, recordando algo la ingobernabilidad de la República Weimar, con una dispersión excesiva del poder en el Congreso. En Alemania, tal como propone el libro también, tenemos la barrera del 5%, cuando un partido no tiene al menos 5%, no ingresa al Congreso. Se necesitan partidos fuertes, pero tampoco demasiados partidos, sino algunos. Y además el sistema alemán, sin duda alguna, también provoca que hay una relación sumamente distinta entre Congreso y gobierno. De hecho, Angela Merkel tuvo grandes coaliciones, tuvo que basar su gobierno en pactos, en contratos de coaliciones en 2005, en 2013 y en 2017. Y sabiendo además que grandes coaliciones tampoco son óptimos y deberían ser la excepción. Una gran coalición es cuando un partido del gobierno se junta con un partido principal de la oposición para armar gobierno. Esto ha pasado múltiples veces en la historia alemana, pero no es del todo óptimo porque se entiende que eso implica que la oposición al gobierno es relativamente más pequeña o dispersa, lo que requiere que se repiensan otros contrapesos al poder. Y aquí uno de los contrapesos más importantes al poder, quiero destacar la ciudadanía, que también está destacado en el libro de Izaguirre Figueroa Jordán, indicando que deberíamos aspirar también en Chile a una ciudadanía más incidente, aunque el libro reduce la incidencia más bien a plebiscitos aprobatorios, revocatorios de leyes o a iniciativas populares de leyes. Hay mucho más incidencia desde la ciudadanía y que debería estar considerado. Acá, por ejemplo, ante todo, participación y monitoreo durante el ciclo presupuestario. El presupuesto suena técnico, pero finalmente es la expresión financiera de todo lo que hace un gobierno, un Estado. Y según el International Budget Partnership y los datos del Open Budget Survey, que está a cargo del Observatorio Gasto Fiscal, vemos que Chile está en la región tan atrasado en participación ciudadana a lo largo del ciclo presupuestario que solamente 2 países en la región están peores que nosotros, Paraguay y Venezuela. Nos gana Ecuador, Perú, Brasil, Colombia, Argentina, Bolivia. Pienso que es muy importante en el futuro ver cómo institucionalizar la participación ciudadana en el presupuesto y también involucrar más la ciudadanía a la hora de evaluar el gasto con datos útiles, para lo cual primero uno debería saber dónde reclamar por falta de datos. Y uno de los aspectos también centrales para involucrar a la ciudadanía es como receptor de servicios de la ciudadanía, recibir más feedback de satisfacción de usuario. De hecho, hubo algunos avances en las herramientas de satisfacción usuaria, pero estamos muy lejos de usar las herramientas que se usan, por ejemplo, en el sector privado. Desde la Bolsa de Santiago se está empleando, por ejemplo, una metodología creada por la Universidad de Yale junto con unos emprendedores chilenos, que es el Sustainable Stock Exchange Index, que mide la percepción de las personas sobre las empresas.
pero con muchos datos y ahora también aplicando algo de inteligencia artificial, se puede recopilar mucha información de usuarios sin tener que ni siquiera preguntarlos de forma directa cuando uno trabaja con datos. Entonces hay un campo muy grande donde debería innovarse y donde ante todo será importante mostrar con datos de forma más precisa dónde el Estado está mal, porque dónde está mal son justamente las áreas donde debería ir mejorando, y eso es un aprendizaje importante no solamente para las empresas, sino también para el Estado. Mostrar donde hay errores no es mal percibido por la ciudadanía. De hecho, nosotros hemos hecho un rally con el Ministerio de Obras Públicas para pedir decir desde la ciudadanía dónde faltan datos para monitorear obras públicas, y este rally recibió puro aplauso por una institución como el MOP, estando dispuesto en decir a la ciudadanía: critícame por favor, porque yo quiero mejorar. Eso me parece sumamente destacado, porque mostrar fallas finalmente es la primera... el primer gesto para ir avanzando. Y acerca del Parlamento tengo varias ideas más de cómo ir evolucionando, pero por el tiempo quiero solamente terminar con una. Pienso que además de repensar si debería ser unicameral o bicameral, me parece muy interesante la idea que están en el libro. Deberíamos repensar el rol representativo de los parlamentarios, porque dado que este no está bien regulado, hoy día los parlamentarios se convierten en pequeños alcaldes o lobbyistas para tapar hoyos en las calles o pintar iglesias, y negocian o transan, como está escrito en el libro también, sus votos por proyectos de leyes contra favores en territorio. Y esa relación entre parlamentarios y Hacienda es sumamente delicado, y en parte ha llevado a una excesiva parlamentarización de Hacienda y a un ministerio que finalmente, en vez de focalizarse en medir mejor el gasto público, está más preocupado de lograr los votos y hacer muchas micronegociaciones que en parte importante son negociaciones incompatibles y podrían hasta clasificarse como corrupción. Entonces va a ser muy importante repensar este rol de los parlamentarios y poner esto también en el debate sobre las reformas que necesitamos en el Congreso, junto con hacer una revisión al contrapeso que debería dar el Congreso al gobierno de turno. Eso implica, sin duda, fortalecer instituciones como la Oficina de Análisis Presupuestario, que hoy día está sumamente chico, hacer un fortalecimiento a las comisiones investigadoras también, que dan muchas recomendaciones sin ningún seguimiento a estas recomendaciones, y de esta manera fortalecer, ojalá, toda la información que es sumamente valiosa, que nace de las comisiones investigadoras. Quiero terminar acá. En realidad tengo varios otros apuntes, pero prefiero que tengamos un debate como más interactivo, para no aburrir con solamente mi exposiciones. Quiero felicitar ante todo a los autores por esta obra, porque cuando desde la ciudadanía, finalmente, para volver al inicio, cuando desde la ciudadanía estamos reclamando inmovilidad, en parte importante es porque el sistema político está hecho para ser inmóvil. Entonces deberíamos sin duda alguna entender que hay un gran deber de atender eso para que sistémicamente podamos impulsar las innovaciones que requiere tanto el Estado como la economía. Muchas gracias, Janet. ¿Seguimos contigo, Nicolás? Por favor. Enciende tu micro, Nicolás. ¿Ahora sí me escuchan? Bueno, parto por agradecer a Fabricio y Flaxo por la tremenda calidez y colaboración que han tenido con este trabajo que hicimos con Pamela y con Tomás.
Y desde luego felicitarnos por haber invitado en el día de hoy a Janet y a Harald, porque la verdad, y no estoy tratando de ser, digamos, meloso, los comentarios me han parecido extraordinarios. Además, ellos dijeron antes de que comenzáramos la sesión que creían que necesitaban menos de 20 minutos y al final a los 12 les hizo corto el tiempo, lo que prueba que este es un tema realmente muy, muy multifacético e interesante. Tanto Harald, buscando el orden, como Janet, dijeron lo que es la esencia de nuestro trabajo. Harald citando a Neustadt y Janet reflexionando sobre el estallido social, que un sistema trabado y bloqueado va a traer consigo un estallido social, si eso es completamente obvio en una sociedad cambiante. De alguna forma tenemos la contradicción en que la posibilidad de resolver problemas a través de nuestro sistema político es cada vez más estrecha y la capacidad de organizarse de la sociedad para demandar soluciones es cada vez mayor. Entonces hay un desequilibrio que tenía que terminar en un estallido. Claro, lo veo claro ahora, no lo vi claro en su momento. Fíjense ustedes que esta contradicción esencial de un país que tiene un esquema presidencial que heredó de Estados Unidos, junto con un esquema de partidos que heredó de Europa, o sea, multipartidismo con presidencialismo y exacerbado, ya había mostrado su tensión a lo largo de la historia. Bueno, todos sabemos lo que pasó con la así llamada República Parlamentaria, pero cuando a principios del siglo XX viene el fuerte debate por la cuestión social, la huelga de la carne, Santa María de Iquique y todo eso, el presidente Alessandri Palma intenta que el Congreso le apruebe un conjunto de reformas que propenden a los inicios de un estado de bienestar. Y el Parlamento simplemente no se lo aprueba. Y eso es lo que trae consigo el ruido de sable, la emergencia del general Ibáñez y la vuelta a una nueva constitución. Distintos autores, cuando analizan nuestra crisis del año 73, han citado algo que se nos suele olvidar. Esta, como llamaban, acuerdo de caballeros, no me acuerdo cómo llamaba Edwards Bello, de un régimen poco inclusivo, más bien oligárquico, con una cierta ascenso de la clase media que se genera durante el siglo XX, no fue capaz de dar soluciones a lo que no era en ese tiempo Internet, sino que lo que reemplazó Internet es que la población votante en Chile en los años 60 y 70, 60 fundamentalmente, explotó, creció de una forma brutal, porque antes el derecho a voto estaba mucho más restringido, incluido el de las mujeres. Entonces, cuando aumenta la posibilidad de que la ciudadanía exija y el sistema sigue trabado, explota. Bueno, nuevamente estamos en lo mismo. Yo creo que Harald Beyer hace un estupendo punto cuando señala que en realidad el presidencialismo depende clavemente de la popularidad del presidente y que tuvimos, producto de la enorme popularidad que tenía la vuelta a la democracia el año 90, un tiempo algo engañoso de gran popularidad de los presidentes y por tanto de posibilidades de que el presidencialismo funcionara, pero estaba destinado a fracasar, porque obviamente las reformas que se requieren hacer son cada vez menos fáciles, hieren más intereses, etcétera, etcétera. Entonces, es obvio que si nosotros no cambiamos este sistema, porque tener multipartidismo, voto voluntario, voto proporcional e hiperpresidencialismo es una cosa que no conjuga, simplemente eso lleva a un sistema trabado y bloqueado porque el presidente elegido tiene gran parte de las prerrogativas, pero va a tener doble minoría casi por definición, porque va a ganar una segunda vuelta después de una gran dispersión de candidatos en la primera, y porque no va a ganar el Parlamento justamente porque hay dispersión de candidaturas y listas en la primera vuelta. Esto simplemente está llegando a un momento en que no puede seguir. Ahora bien,
frente a este estallido social, como nos planteaba Harold y Janet, hay quienes plantean que lo que tenemos que hacer es tener una democracia más plana, o sea, reemplazar la democracia más representativa por una participación más directa. Sin duda alguna que la participación ciudadana en la rendición de cuentas es fundamental, pero yo creo que equivocaríamos el camino si comenzamos a trabajar hacia una democracia plana, porque la posibilidad de agregar demandas en un esquema así es nula. Las democracias funcionan, como dice Sartori y otros, con una cantidad limitada de actores, pero esos actores tienen que ser sujetos a una fuerte rendición de cuentas por parte de la ciudadanía. Entonces, lo que nosotros nos planteamos con Pamela y con Tomás es cómo desbloqueamos, cómo logramos que haya un presidente que tenga que tener mayoría parlamentaria para poder usar su programa. Las fórmulas pueden ser discutibles. Harold pone buenas interrogantes, algunas de las cuales yo también alguna vez, y me imagino Pamela y Tomás, nos hemos preguntado, pero frente a esta evidencia que ya parece todos compartimos, de que el presidencialismo actual está bloqueado. Hay tres posibles soluciones. O parlamentarismo a secas, o semipresidencialismo, o lo que nosotros proponemos. Nosotros creemos, aunque Harold nos critique por conservadores, que la tradición presidencial y la tradición multipartidaria son súper fuertes. Pluripartidaria no significa micropartidaria, y creemos muy fuertemente, también recordándonos lo que nos dijo Janet respecto a la República de Weimar, que tienen que haber mínimos para poder participar en política. Y la ciudadanía no tiene que estar capturada a través de solo partidos políticos. La ciudadanía tiene, y te agradezco mucho, Janet, todo lo que has planteado en términos de control presupuestario, de control del proceso legislativo. O sea, ahora tenemos toda la posibilidad de ser súper creativos, pero como bien dice Acemoglu y Robinson en el Leviatán encadenado, que la ciudadanía efectivamente pueda hacer rendición de cuentas a los organismos de la democracia representativa. Ese es el quid del asunto. Ahora, para no tomar demasiado tiempo, solo en defensa de nuestra propuesta con Pamela y Tomás, no es exactamente lo mismo que lo que ocurría antes del golpe militar, esto de que la segunda vuelta sea en el Congreso. Porque esto está reforzado por dos elementos muy importantes. Uno es que una proporción importante del Congreso es elegido en listas cerradas y bloqueadas. Por tanto, al haber listas cerradas y bloqueadas, hay disciplina partidaria y los parlamentarios de un partido hablan por voz única. Por tanto, la cantidad de actores que se tienen que poner de acuerdo es mucho menor, independientemente de que la ciudadanía debe hacerle la rendición de cuentas. Y segundo, porque nosotros proponemos que quien gane la primera vuelta, que dicho sea de paso, cuando hay dos vueltas, el incentivo es pasar a la segunda vuelta, no ganar la primera vuelta. Y cuando el incentivo es pasar a la segunda vuelta y hay multipartidismo, van a haber múltiples candidatos. En cambio, tal como lo estuvimos viendo en esta discusión que hubo hace pocos días respecto a la elección de gobernadores, si el que pasa el 40 o 45% tiene la chance de armar gobierno, lo que va a tender eso a producir coalición, porque el que saca 25 o 20% no llega. Entonces eso ya produce tendencia a agrupación para efectos de la candidatura presidencial. Pero segundo, hay un espacio de tiempo en que quien sea favorecido con la primera mayoría tiene la ventana para tratar de armar mayoría parlamentaria. Y para esos efectos no es una cosa enteramente formal, sino que convoca a los partidos que necesita para dar mayoría parlamentaria y acuerda un programa en común. Así es como se logra esta segunda vuelta parlamentaria e invita a los partidos formalmente, a través eventualmente de sus parlamentarios también, a formar parte de ese gobierno.
Entonces, es un cogobierno entre el Parlamento y el Ejecutivo, aunque el Ejecutivo tiene muchos temas de iniciativa exclusiva por razones que me excederían el tiempo a comentar ahora. ¿Por qué creemos en la facultad de disolución por una vez? Porque puede ocurrir que nos toque un presidente contumaz, esto es, que no quiera ceder y continúe en minoría, en cuyo caso, al tener la facultad de disolver el Parlamento, pero no querer hacerlo a pesar de que no puede llevar adelante su programa porque no es capaz de formar mayoría, está sujeto a la presión obvia de la ciudadanía que le diga, mire, si usted no tiene mayoría, bueno, convoque una nueva elección de Parlamento, si usted dice tener razón. Y si los que son contumaces son los partidos y están jugando a chantajear un poco para lograr prebendas, acordémonos que ya no son parlamentarios individuales, entonces, si el presidente es popular porque cree que la ciudadanía está con su programa, pero hay algún partido rebelde que le está quitando la mayoría, bueno, puede disolver el Parlamento. Entonces, aunque es de última ratio, creemos que es un mecanismo suficientemente potente para lograr que ese presidente o presidenta conserven la mayoría. Es clave para esto, aunque obviamente, como bien decía Harald, se puede discutir qué porcentaje elegido uninominal y qué porcentaje en lista cerrada y bloqueada, eso no está clavado sobre piedra, pero lo importante es que tiene un equilibrio entre lo que es la representación de las personas y lo que es, digamos, la disciplina partidaria para reducir el número de actores que puedan agregar demandas. Tiene todos los incentivos para que se armen coaliciones para ganar en la primera vuelta. Tiene todos los incentivos, incluyendo la invitación de parlamentarios a ser ministros, para formar esa mayoría, y tiene a la ciudadanía atenta de que si ese presidente o presidenta no están siguiendo a la mayoría, bueno, que pruebe que tiene la mayoría a través de disolver el Congreso. Creo que eso es en síntesis lo que nosotros estamos tratando de plantear, y bienvenida ahora la pregunta. Muchas gracias, Fabricio. Gracias a ti, Nicolás, gracias, Janet, y gracias, Harald. Si les parece, empezamos con la ronda de preguntas. Propondría que respondieran, si no tienen problema, en el mismo orden en el cual tuvieron lugar las intervenciones. Fíjense, llegaron como 18 preguntas. Como eso es un universo enorme, las traté de sistematizar y agrupar. Por lo tanto, si alguna suena mal, no es por quien las redactó originalmente, sino evidentemente, ¿no? Entonces, voy a leerles las 6, las he agrupado en 6, para que se sientan en libertad de responder aquellas con las que se sientan más cómodos. La pregunta número 1 es, ya lo plantearon mucho antes Linz, Maywerin y Sugar respecto a la inflexibilidad del presidencialismo ante crisis. La pregunta es, ¿la paralización del Ejecutivo puede superarse con un semipresidencialismo? Esa es la pregunta número 1. Un segundo grupo de preguntas que creo que está más centrado en Harald, pero también en Janet, dice lo siguiente. Es a propósito de un comentario de Harald. Proyectos de ley que duermen en el Congreso, ¿es expresión de una burocratización, entre comillas, de un mundo de procedimientos y pasos técnicos interminables, como señala Harald? ¿O son más bien expresión de bloqueos políticos al tratamiento de ciertos asuntos públicos y o a la forma en que son tratados? En términos de Janet, ¿puede leerse esto, la burocratización, como el inmovilismo al que hizo alusión su intervención? La tercera pregunta es, o grupo de preguntas, ¿cómo mantener un equilibrio entre un excesivo presidencialismo y la construcción ideológica que se da al interior de una sociedad civil como la chilena, que en estos momentos está en pleno proceso de ebullición, teniendo en cuenta las políticas públicas?
Una cuarta pregunta es, ¿las políticas públicas deberían tener legitimidad territorial, al menos a una escala regional? ¿Ayudaría un enfoque de este tipo a un mayor acercamiento a la ciudadanía? La quinta es, los parlamentarios tienen bajas posibilidades de sacar adelante sus iniciativas de ley frente al Ejecutivo. La pregunta es la siguiente: ¿por qué les sería más fácil a los ciudadanos tener más éxito donde los parlamentarios fracasan? Se está refiriendo al tema de tener enfoques más participativos, ¿no? Esto no terminaría generando expectativas, un número muy fuerte de expectativas que a la larga generarían mayor frustración. Y último, ¿en qué lugar queda la rendición de cuentas en la propuesta del libro? Porque cualquier cambio del sistema político no sirve sin transparencia y responsabilidad política general del sistema. Espero haber interpretado relativamente bien a todas las personas que formularon preguntas. No sé, Harald. Fabricio, ¿puedes repetir la última que no la alcancé a tomar? ¿Cómo no? Y me lanzo de nuevo. ¿En qué lugar queda la rendición de cuentas en la propuesta del libro? Esa es la pregunta. Y la afirmación que viene a continuación es porque cualquier cambio del sistema político no sirve si no hay transparencia y responsabilidad política general del sistema frente a los ciudadanos. Esa es la pregunta. Entonces, Harald, ¿te quieres lanzar al estrellato respondiendo? Tanto como el estrellato no, digamos, pero voy a tratar de tomar alguna pregunta muy brevemente. Yo soy bien escéptico respecto al semipresidencialismo, debo decir, digamos. Yo creo que Óscar Godoy cuenta una anécdota que dice que fue a ver al presidente Elwin con un grupo de politólogos cuando asumió, y discutieron. Había una propuesta del grupo de los 24, donde el presidente Elwin fue vicepresidente de ese grupo que establecía el semipresidencialismo. Entonces, según Óscar Godoy, el presidente Elwin le contesta y le dice: mire, Óscar, estando aquí, creo que no era tan buena idea esa, digamos. Entonces, el semipresidencialismo creo que tiende a funcionar bien cuando, no sé cómo llamarlo, se parlamentariza un poco. Y déjeme ver la experiencia de Francia, ¿no es cierto? La cohabitación francesa, para muchos analistas y politólogos fue una cosa muy compleja, generó la misma trabazón y bloqueo que mencionan los autores en su libro. Y hoy día la solución que han buscado es una solución que es bien rara, porque es una solución donde primero se elige el presidente, hay segunda vuelta, ¿no es cierto? Se elige el presidente y algunas semanas después se hace la elección parlamentaria, y hay segunda vuelta también en la elección parlamentaria. Entonces, lo que es un diseño institucional donde le quieren dar toda la fuerza posible al presidente. Y ese modelo, yo lo llamaría, no sé, los autores del libro llamarían que es un presidencialismo parlamentarizado. Yo diría que trata de simular más bien el parlamento, digamos, o sea, al régimen parlamentario. Y claro, eso ha permitido que funcione, pero en los momentos que hay cohabitación es muy complejo que realmente funcione. Entonces el diseño institucional aquí creo que es clave, y por eso yo soy, y creo que quedó claro en mi presentación, a mí no me gusta el presidencialismo y soy claramente partidario de un parlamentarismo. Y creo que las soluciones intermedias son soluciones que finalmente no logran tener buena práctica. Pasándome a la sexta pregunta, yo creo que por lo menos mi lectura del libro de los autores es que claramente ellos están pensando en un sistema político que tiene mucha rendición de cuentas, digamos, y eso se deja entrever a medida que uno va leyendo el libro, y yo creo que eso es extraordinariamente importante. Y creo que indudablemente
tiene que seguir avanzándose en esa dimensión. Creo que, como dijo Janet, Chile tiene muy poco, ha hecho avances relevantes, pero creo que son muy insuficientes para lo que es hoy día los estándares de una democracia moderna, y creo que en esto no hay que inventar la rueda, sino que copiar la experiencia de otros lugares, digamos. Y supongo que gobiernos del tipo que estamos pensando hacia adelante, o regímenes políticos del tipo que estamos pensando hacia adelante, naturalmente tienden a ser más rendidores de cuentas. A mí, como decía, a mí me preocupa, a propósito de varias de las cosas que dijo Janet y de la pregunta que había sobre la excesiva ideologización de la ciudadanía, esta idea de que el pueblo es virtuoso, digamos, y la élite es corrupta, a mí que se ha ido instalando en Chile me parece tremendamente riesgosa, y creo que en estas iniciativas ciudadanas podemos tener el germen de grupos que tienen mucha fuerza por distintas razones y que vayan condicionando a través de este proceso la forma en que se aborda, porque además los autores, y eso se une con otra pregunta que se hacía, establecen que estas iniciativas tienen una prioridad sobre el resto de las iniciativas, digamos, las iniciativas ciudadanas, una vez que alcanzan los márgenes, 2,5%, si no me equivoco, digamos, y se pone por así decirlo, para elegir esta propuesta, tienen prioridad sobre otras iniciativas. Con eso responden un poco esa inquietud, pero tiene este riesgo, digamos, de que grupos interesados con fuerza empiezan a usar este mecanismo, se debilita la democracia representativa, y ese riesgo en una institucionalidad o en un país como el nuestro, donde todos estaríamos de acuerdo de que estamos lejos de tener niveles de igualdad, no solamente económica, sino que me parece que eso es más discutible, o sea, que no es el punto de fondo respecto de este punto, sino que igualdad en el accionar político, me parece que es complejo, digamos, ¿eh? Yo terminaría ahí para no sé si había una pregunta más. Había una segunda pregunta que estaba más dirigida a mí, parece, pero... esta burocratización. Yo lo planteo no en el términos técnicos, del debate técnico, sino que lo que justamente dicen los autores, de que se produce una cierta trabazón. O sea, el ejemplo obvio, ¿no es cierto? Yo tengo un ejemplo favorito, pero no lo voy a mencionar, pero el ejemplo obvio es la tramitación de la reforma de pensiones, digamos. O sea, lleva cuánto tiempo planteándose esto. La primera reforma que se planteó en el 2006, que se llevó adelante, se demoró, no sé, 13 meses. Esa propia propuesta de la Comisión Marcel en ese momento proponía una serie de cambios adicionales que había que madurar posteriormente. Desde ese momento no hemos tenido ninguna gran reforma en este ámbito, y eso no es por dilemas técnicos o por otra naturaleza, digamos, sino que sencillamente porque la política no es capaz de ponerse de acuerdo sobre una reforma razonable, se bloquean distintos sectores políticos mutuamente, y finalmente no se llega a puerto. Es a eso lo que llamo burocratización, y tiene que ver con la incapacidad del régimen político de avanzar estas soluciones. Esto hace, ¿por qué en las encuestas? Y esto es muy interesante, la población siempre dice que quiere reformas con acuerdo, porque se da cuenta que es la única forma de avanzar, porque el sistema político no impide, por así decirlo, jugando libremente, que esos acuerdos se alcancen. Entonces la ciudadanía presiona contestando este tipo de cosas para que de alguna manera se produzca, pero eso indudablemente es una gran deficiencia del sistema político, creo yo. Por eso... De acuerdo. Muchas gracias, Harald. Janet, por favor. Quiero primero referirme a la pregunta sobre la inmovilidad en nuestro sistema. Por supuesto que no se refiere solamente a proyectos de leyes que quieren varados en el Congreso, tampoco necesariamente a programas gubernamentales. Ahora que estamos debatiendo justamente el monitoreo de programas gubernamentales, a propósito, vimos que hay
como 700 que están identificados, no son todos los programas que existen. No tengo la cifra, pero varios de estos son programas que partieron como pilotos y quedan ahí. No escalan, no son monitoreables, son excesivamente caros de evaluar y monitorear porque no tienen tanto presupuesto, pero en su suma van sumando porque son proyectos piloto que finalmente tienen alguien contratado, tienen alguien que se favorece de eso, también es una inmobiliaria. Yo me referí, en todo caso, no tanto a eso, sino a la inmobiliaria en general de aceptar ideas de política pública. Desde la sociedad civil, nosotros como Observatorio Gasto Fiscal hemos hecho quizá un libro, si sumo toda la propuesta de qué datos necesitamos, no solamente proyectos de leyes, sino cómo controlar las compras farmacéuticas. No conocemos ni siquiera quiénes eligen las compras farmacéuticas que el Estado tiene que comprar. Cómo registrar mejor los datos del empleo público, cómo transparentar las compras del Congreso. Hemos hecho tanta propuesta que podríamos escribir un libro y de hecho el libro presentado abarca la rendición de cuentas, la transparencia, aunque no profundiza en eso. Se podría escribir fácilmente una segunda edición con un capítulo dedicado solamente a eso, donde puedo decir que desde la sociedad civil hemos hecho tantas reformas, tantas propuestas de reformas que no fueron considerados, porque finalmente vemos que si recordamos la Comisión Engel, si no hay un Eduardo Engel que había estado en el Congreso para hacer seguimiento a la propuesta de la Comisión Engel, no hubiesen sido acogido la propuesta como tal. Entonces, la inmobiliaria significa para mí de que a Chile no faltan ideas. El mismo Consejo de Modernización de Estado, la Comisión de Gasto Público, la Comisión de Carabineros, ya se han hecho tanta propuesta de reforma para nuestro sistema a nivel como sectorial y vemos que o no hay capacidad o voluntad política y como muestra muy bien el libro, el sistema no hace fácil acoger estas propuestas. Y eso lleva a frustración enorme porque las buenas ideas finalmente no terminan ahí. Uno hace una propuesta para avanzar 1000 pasos y avanza apenas 1 metro. Mientras vemos que hoy día hay un dinamismo enorme en la economía, la cuarta revolución industrial, enfrentamos empresas gigantes como Amazon, como Google, el abuso de datos personales, etc. Tenemos tantos desafíos que no podemos darnos el lujo de este inmovilismo que hay en Chile. Sobre la pregunta del territorio, bueno, muy interesante aquí recordar lo que Nueva Zelanda ha hecho y poner el foco en la data. Nosotros deberíamos evolucionar hacia una democracia basada en data. Eso implica que necesitamos datos de calidad más abiertos y con data governance, con un Chief Data Officer, ojalá en Chile, que asegura que los datos que se publiquen son de calidad y son usables también. En Nueva Zelanda se mide además el bienestar de la ciudadanía, el Ministerio de Hacienda que lo mide, y donde uno puede ver el bienestar de la ciudadanía región por región. Y eso automáticamente pone el foco en cuánto gasto, cuál es la eficiencia de los programas, por qué en una región funciona, en otra no. Pero ante todo necesitamos indicadores que buscamos que el Estado haga, cuáles son los resultados finales esperados, por ejemplo, en materia bienestar. Y ahí podemos debatir sobre las herramientas para mejorar el bienestar, pero siempre subordinado a información de calidad sobre indicadores que muestran finalmente qué queremos lograr con las políticas públicas. Sobre el territorio, una idea adicional en el debate como internacional, más bien también algo en Chile, se está viendo crecientemente esta idea de la ciudad a 15 minutos, puede ser a 20 minutos, a 30 minutos también, pero me parece muy interesante esto como idea para desconcentrar y buscar más calidad de vida territorial, porque sin duda alguna no hemos tenido suficiente foco de entender la política pública desde el propio territorio. Y por último, sobre el comentario de Harald de la sociedad civil capturada,
Estoy de acuerdo que hay un peligro en materia legislativa que hay que tomar en serio. Yo conozco más bien la participación en el ámbito presupuestario y donde, por ejemplo, a nivel comunal, internacionalmente puede haber más participación. De hecho, en Portugal hay experiencia de más participación ciudadana a lo largo del presupuesto municipal que en elecciones municipales, que es muy interesante. Hay una ciudadanía incidente de forma directa, pero la forma para evitar capturas es utilizar múltiples canales, porque si uno simplemente tiene un canal abierto y venga quien quiera opinar, fácilmente lleva a una captura de este proceso participativo. En Portugal, por ejemplo, a nivel comunal, donde la participación está muy desarrollada, uno puede ver que hay grandes esfuerzos que esta participación no tenga captura, en el sentido de organizar mesas físicas para las personas mayores que no usan canales digitales, usar múltiples canales para movilizar muchos y no solamente dejarlo ahí en la teoría y con la invitación que finalmente solamente unos pocos grupos toman estos canales de participación, que es un riesgo real que encuentro que sin duda alguna hay que tomar en serio, como Harald también dijo. Y por último, cuando hablamos de rendición de cuentas, deberíamos definir y profundizar en futuro sobre la rendición de cuentas de los partidos políticos. Hemos avanzado algo en transparencia, pero si yo comparo el estándar de transparencia de los partidos políticos en Chile con el estándar de transparencia de los partidos en Alemania, vemos dos mundos todavía y podemos tratar de aprender algo más de la experiencia alemana, donde especialmente se puso más riguroso el marco regulatorio cuando nuestro canciller en ese momento, Helmut Kohl, fue detectado con maletas de dinero en efectivo. Y eso finalmente llevó a que se cambió el Código Penal. El contador de un partido político arriesga pena carcelaria por no registrar adecuadamente sus gastos. Y por supuesto que el Servicio de Impuesto Interno juega un rol muy importante con los partidos, que aquí en Chile no está tan claro. No me está tan claro si los partidos realmente ingresan sus declaraciones de renta al Servicio de Impuesto Interno o si eso se entiende como un ámbito del CERVEL que de contabilidad no sabe tanto y no tiene la herramienta sin duda que tiene el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, si queremos transparencia, necesitamos datos contables de mayor calidad, y donde Alemania además pone el foco que no basta solamente con un registro de gastos, por ejemplo, donde el 90% de gastos pueden estar en una cuenta contable que se llama otros gastos, sino donde hay reglas muy finas que dicen otros gastos no puede ser mayor a un tanto porcentaje. O sea, hay una obligación contable de poner las facturas, los gastos, de contabilizarlo como corresponde y para que sean después auditados como corresponde también, para que toda esta información finalmente sirve, porque ¿cuánto sirve un estado resultado de un partido que sea transparente si finalmente dice re poco porque las cuentas contables no son tan claras? Yo creo que si queremos que la democracia se basa más en partidos, necesitamos mejor regulación también de los partidos políticos y más transparencia, que debería también estar reflejado en mejor estándar contable de estas instituciones que son clave para nuestra democracia. Muchas gracias, Janet. Nicolás, y vamos contigo cerrando. Bueno, muchas gracias nuevamente por los comentarios, por las preguntas, a Fabricio. Y solo cierro con ciertos titulares. Quizás nos preguntamos, bueno, ¿y esto cómo se relaciona con la discusión de la nueva Constitución? Porque como todos sabemos, una nueva Constitución no es solamente el régimen político, sino que también toda la parte dogmática, los principios. Ese intento de las sociedades, por decirlo en una palabra, de ver cómo concilian libertad e igualdad. Nosotros diríamos que eso es una discusión fundamental, no la subvaloramos en lo absoluto. De alguna forma, eso va a determinar cuán flexibles son los patrones futuros que la sociedad puede darse por las rutas futuras.
esta dicotomía que es necesario conciliar entre libertad y igualdad. El problema que tenemos hoy día es que cualquiera de esas rutas futuras, el vehículo en que vamos está detenido. Entonces no podemos tomar ninguna ruta. Y eso es lo que estamos tratando de plantear en este trabajo, independientemente de que la discusión sobre la ruta futura es súper válida y muy necesaria. Eso era para vincular esta parte en su conjunto. Lo segundo, que destacaba también Pamela en la sesión pasada, es que esta propuesta es sistémica. ¿No se me escucha? Hay problemas de audio. ¿Ahora me escuchan o no? No. Sí, te Vaya, escuchamos bien, Nicolás. ¿Cómo? Prosigue. Se te Ya. escucha bien, no hay problema. Ya. Esta propuesta, como destacaba también Pamela en la sesión pasada, es sistémica. O sea, esta propuesta, por ejemplo, con un Congreso bicameral y con parlamentarios elegidos de a uno, no va a funcionar, porque va a ser completamente imposible agregar demanda y la burocratización va a seguir igual. Yo creo que la burocratización o la demora, por nosotros creemos, tiene todo que ver con lo que estamos hablando. No es que haya funcionarios públicos que no quieran hacer las cosas o diputados o senadores que no quieran trabajar, sino que simplemente que los incentivos para llegar a acuerdos no existen. Y la capacidad, como cada uno está buscando su nicho de votos, porque así son reelectos individualmente, la capacidad de veto, por ejemplo, que tienen los propios funcionarios públicos, a mí me ha tocado vivirlo, frente a la reforma de Estado, que significa cambios en las funciones, que significa reagrupación de instituciones, los funcionarios sienten que se les mueve el piso y son muy refractarios a eso, y votan, y muchos votan. Entonces los parlamentarios tienen mucho temor de mover ese tablero de ajedrez. No se diga con los grandes empresarios y la concentración económica. Ahí sucede lo mismo por el otro lado. No quieren quedar mal con ellos, algunos, y por tanto, no hacen cambios fundamentales. Por tanto, es esta veto que tienen los grupos pequeños en una democracia porosa a la captura y la falta de incentivos para generar acuerdos lo que produce esta burocratización y esta sensación de que no nos movemos hacia ninguna parte. Insisto, nosotros creemos que esto puede ser reemplazado, voy a terminar con eso, por otra propuesta, pero tiene que ser sistémica. No sirve ir de a uno, porque aquí hay problemas que son de equilibrio general. Sí, comúnmente se sale de este tema, ¿qué consideramos nosotros respecto a la descentralización, la regionalización? La verdad es que no es un tema que hayamos trabajado a fondo, pero nos parece que esta discusión es imprescindible para poder tener la otra discusión con rigor. Porque si en la práctica el sistema está trabado y bloqueado, el tener simplemente más autoridades que no van a poder hacer absolutamente nada y que a la larga lo único que van a poder hacer, como decía Janet, que se ha transformado mi querido Ministerio de Hacienda en una especie de consultor de parlamentario, ¿qué sacamos? ¿Vamos a mover más la aguja hacia la demanda ciudadana? No, en lo absoluto. Entonces creemos modestamente que esto es un punto previo a lo otro. Insisto, y creo que Janet ha apoyado mucho esta idea, sin querer tomarme su palabra. Nosotros no creemos en una democracia plana, en el sentido que hayan infinita cantidad de parlamentarios que se manden a sí mismos y que representen distintos intereses de la ciudadanía. Porque los intereses de la ciudadanía son tan vastos que es imposible que todos estén representados. La democracia representativa es así. Entonces, la forma de evitar lo que se llama el problema de agencia, que es que los parlamentarios terminen defendiéndose a sí mismos o un subconjunto de sus votantes, porque la gente no es capaz de percibir lo que hace cada uno de los parlamentarios, es precisamente, primero, agrupar, como hemos dicho, con listas cerradas y bloqueadas, y muy importante, la función de la ciudadanía es la rendición de cuentas, el tener los datos, observar y challenge, y desafiar a la autoridad. Ahí es donde es la participación continua de la ciudadanía. Y si no abrimos ese canal, esta propuesta también es completamente incompleta. Termino diciendo que
nosotros no creemos que esta propuesta y un parlamentarismo a secas difieran profundamente. Sí creemos que, y aquí es un tema de percepciones, que el peso de las tradiciones culturales importa. Tanto es así que tuvimos años de binominalismo y quedaban todavía 15 partidos. Entonces, pasar de un exacerbado presidencialismo a un parlamentarismo de una puede ser un poquito abrupto. Pero termino con el semipresidencialismo. Yo sé que hay muchos incluidos, ¿cierto?, en el grupo que participamos con la Pamela, que les gusta mucho. Yo creo que en un país con tantas reformas pendientes, con tanta fragmentación de partidos y de partidos con ciudadanía, esto va a ser el deporte nacional de desestabilizar al primer ministro, como ha sucedido en otros países. Por tanto, no estoy nada seguro que sea un sistema que produzca más acuerdo que desacuerdo. Gracias. Muchas gracias, Nicolás. Se nota que el debate va a dar para mucho. No lo estamos agotando aquí. Muchísimas gracias a los tres panelistas por su participación. Quisiera agradecerles a todas y todos por haber asistido. Y quisiera recordarles que tenemos nuestra tercera y última charla, creo que es el próximo miércoles 14, ¿sí?, donde el énfasis esta vez va a ser desde el derecho constitucional. Sinceramente muy agradecidos porque estén acá. Estamos subiendo, supongo que al final de la tarde, la charla para aquellos que quieran descargarla o verla directamente. Hasta luego. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Harold, y muchas gracias, Janet. No, gracias Felicitaciones. a Pamela y a Tomás. Emocionadamente, Chao, muchas también. gracias. Saludos, chao.